Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas en el Señor. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Hermanas en el noviciado, Jocelyn Lord, hermana, ¿cómo está? Dios les bendiga. Marta, Mónica, ¿qué tal? Qué bendición podernos encontrar una noche más. Hoy martes 21 de noviembre, 7 de la noche, 1 minuto. En Colombia va ganando Colombia a Paraguay 1-0. Si les gusta el fútbol, parece que no. Pero yo no sé si Ecuador juegue o... Ah, si Ecuador juega contra Venezuela, creo que hoy en las eliminatorias del Mundial. En México sí, no sé. Pero bueno, damos gloria a Dios. Un abrazo muy especial desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Carlos Alberto, Mónica, Marta. ¿Me escuchan bien? Yo quiero saber si ustedes me escuchan. Para... Buenas Sí, yo noches, sé. ¿cómo están? Sí, sí se escuchan. Sí se Bueno, escucha perfecto. bien. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias, Carlos Alberto. Bueno, muy bien. Haciendo plata. Eso mismo, mija, y ahora. ¿Cómo, hermana? Ah, Hoy celebramos la vocación oblata, 21 de noviembre. Me estoy diciendo a Jocelyn que feliz día. Pero ya se... ay, vean. Feliz día, hermanas, por la vocación oblata. Hoy en la presentación de Nuestra Señora. Sí, sí. En ese Sí, día se Dios le pague. presentan las reglas y constituciones de la congregación. Por eso es el día de la vocación. Oye, pero qué bueno, qué bueno. Felicidades por tu congregación, por tus reglas, sus constituciones, por tu vocación, que en realidad es una vocación Gracias. del Señor. Dios le pague. Oh, bueno, muy bien, qué rico poder compartir con ustedes esta fiesta. Vamos a orar al Espíritu Santo para pedir ese don que tanto merecemos en este proceso que estamos teniendo. Bienvenidos todos y todas. Vamos entonces a empezar. Vamos a decir esta consagración pues, de la familia, el Espíritu Santo, como familia oblata también. ¿Por qué no? Somos una iglesia que nos unimos en una sola alma, en un solo corazón, en la diversidad de los carismas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Espíritu Santo, postrados ante tu divina majestad, venimos a consagrarnos a ti con todo lo que somos y tenemos. Por un acto de la omnipotencia del Padre hemos sido creados, por gracia del Hijo hemos sido redimidos, y por tu inefable amor has venido a nuestras almas para santificarnos, comunicándonos tu misma vida divina. Desde el día de nuestro bautismo has tomado posesión de cada uno de nosotros, transformándonos en templos vivos donde tú moras juntamente con el Padre y el Hijo. Y el día de la confirmación fue el Pentecostés en que descendiste a nuestros corazones con la plenitud de tus dones, para que viviéramos una vida íntegramente cristiana. Permanece entre nosotros para presidir nuestras reuniones. Santifica nuestras alegrías y endulza nuestros pesares. Ilumina nuestras mentes con los dones de la sabiduría, el entendimiento y de la ciencia. En horas de confusión y de dudas, asístenos con el don del consejo. Para no desmayar en la lucha y el trabajo, concédenos tu fortaleza. Que toda nuestra vida religiosa y familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad y que a todos nos mueva un temor santo y filial para no ofenderte a ti que eres la santidad misma. Asistidos en todo momento por tus dones y gracias, queremos llevar una vida santa en tu presencia. Por eso hoy te hacemos entrega de nuestra familia, de la familia Oblata y de cada uno de nosotros en el tiempo, por el tiempo y la eternidad. Te consagramos nuestras almas y nuestros cuerpos, nuestros bienes materiales y espirituales, para que tú solo dispongas de nosotros y de lo nuestro según tu beneplácito. Solo te pedimos la gracia que después de haberte glorificado en la tierra, pueda toda nuestra familia alabarte en el cielo, donde con el Padre y el Hijo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Dice una lectura propuesta para el día de hoy, dentro de las dos lecturas, una es de la segundo libro de los Macabeos, y el otro es de Zacarías.
la profecía de Zacarías, capítulo 2, versículos 14 al 17, nos dice allí: alégrate y goza, hija de Sión, que yo vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos y serán pueblo mío. Habitaré en medio de ti y comprenderás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor tomará posesión de Judá sobre la tierra santa y elegirá de nuevo a Jerusalén. Calle toda carne ante el Señor cuando se levante en su santa morada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta profecía de Zacarías con la hija de Ben nos ayude también a inclinar el oído para escuchar la voluntad de Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Que la presentación de Santa María, nuestra Virgen, nos ayude también a comprender el misterio de su culto que estamos estudiando en este mes. Que con ella, reina de toda la creación, de todos los ángeles y los santos, María, nuestra amada Señora, tengamos la bendición de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues qué bueno, bueno, esa palabra bueno. Hoy la liturgia pues nos trae una fiesta. Qué bueno también que nos ha caído por lo general en nuestros encuentros celebraciones marianas, una liturgia. Y precisamente estamos hablando del culto que tiene María en la iglesia. Yo no sé si ustedes sepan de cuándo es ese culto de la presentación de María Santísima, si lo pudieron estudiar hoy, si fueron a Eucaristía, si alguien se los explicó, si pudieron leer por lo menos allá en el misal, eh, ese culto de la presentación de la Virgen María, ¿a qué corresponde? Y pues evidentemente es un culto que no nos viene dado específicamente en los canónicos, sino está fundamentado en los libros apócrifos, ¿sí? Pero esto no quiere decir entonces que no sea real. Eh, acerca entonces de este culto a María, ustedes pueden encontrar cómo las imágenes también nos ayudan, ¿no? Tenemos imágenes de la presentación de la niña, la Virgen María subiendo unas escalas, como si fueran unos graduales, subiendo las escalas del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén es lo más santo, ¿sí? Y muestran cómo María, siendo niña, va subiendo esas gradas, unos escalones, y siendo recibida o esperada por un sacerdote. En general, en la parte de abajo se encuentran sus padres, en esas pinturas San Joaquín y Santa Ana. ¿A qué entonces se refiere como este culto desde estas pinturas que se hicieron muy populares en una etapa de la historia, evidentemente en el arte cristiano? Estas pinturas tienen que ver con lo que se conoce como la presentación de la Virgen, niña, niña al templo. Nos dice un padrecito que por favor no nos confundamos cuando hablamos de la presentación de la Virgen al templo, en un texto tomado del Evangelio normalmente, cuando nos referimos a que María, después de que cumplió 40 días después del parto, se, se presentó al templo, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes? Eso está en Lucas, para cumplir con una norma judía que exigía que la madre se purificara presentando también al niño al templo y llevando dos animales, uno para el sacrificio y otro para que fuera liberado en señal que el pecado había quedado purificado. ¿Y a qué pecado? Pues María sin pecado original, Jesucristo sin pecado. ¿Por qué se presenta después de 40 días al templo? Después del parto. Es interesante, ¿sí? ¿A qué pecado? Pues nos podemos referir, ustedes recordarán que para el pueblo judío, el derramamiento de sangre de cualquier tipo, fuera por una herida, una cortada, incluso
por la propia menstruación, discúlpenme, por esa etapa de derramar sangre, o por fuera por el parto o alguna enfermedad, era considerado como una impureza. Precisamente por eso los leprosos que tenían manchas de sangre que no cicatrizaban tan fácil, eran considerados impuros. Pero eso queda entonces para analizarlo. ¿Por qué se presenta María en el templo con el niño, con Jesús, para presentarlo al templo, ¿no? La presentación del niño Jesús. Esta fiesta de hoy, este culto mariano, se refiere a la presentación de la Virgen Niña al templo. Entonces, como les decía, se refiere a otro evento, otro acontecimiento que no está en los evangelios. Este evento está más bien en la tradición piadosa, en el culto piadoso del cristianismo, que después pasó a formar parte de 3 libros apócrifos. ¿Cuáles son los libros apócrifos? Los que no están dentro del canon bíblico, pero que tienen la misma historicidad, que fueron creados como al mismo tiempo que los 70, perdón, los del Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, un libro escrito en el siglo segundo, otro escrito en el siglo sexto y otro libro escrito en el siglo noveno. Entonces vemos diferencias de siglos en libros apócrifos, ya lo vamos a ver, cómo hay 3 libros que nos dice la tradición, especialmente la tradición de los judíos, que una mujer no podía estar en el templo mientras estuviera impura. Y ya hemos dicho que la impureza podía venir del derramamiento de sangre y sabemos que las mujeres, por una particularidad de especie y con la que pueden ser madres en su vientre, vamos a llamarle así, su interior bendito, cada determinado tiempo, cuando ha llegado a la etapa de la fertilidad, se llena, diría yo, de sangre para recibir y alimentar a la nueva criatura que fue concebida en su vientre, pero si no hay esta concepción, esta sangre es desechada para que venga una etapa nueva, con una sangre fresca, una sangre renovada. Y vamos a decir así, por lo tanto, la mujer tiene este periodo que se llama mensual, ¿cierto? Que ustedes conocen muy bien, que lo llamamos la menstruación. Y esto tiene que ver mucho con la presentación de la Niña María en el templo. ¿Por qué? Porque si una mujer derrama sangre y apenas está en su tiempo de purificación, que podían ser 40 días, y ya presentó un nuevo periodo de mes, de cambio de luna, evidentemente, mientras la mujer se encuentra en un periodo de fertilidad, no podría presentarse al templo porque estaría siempre impura. Y aquí sacamos la conclusión de que la mujer podría estar en el templo o bien en su etapa de infancia antes de la pubertad, es decir, antes de lo que llamamos la menorrea, la menstruación, ¿cierto? O bien una vez que hubiera terminado este tipo de la pubertad, absolutamente, pues que no tuviera ningún derramamiento de sangre. Y por lo tanto, podemos decir que en aquel tiempo de la antigüedad ya una mujer anciana, actualmente no podríamos llamarle eh, a una mujer anciana simplemente porque ya ha dejado de tener la menstruación, evidentemente que no, pero en aquel tiempo sí se consideraba una mujer anciana en el momento en que ya no podía procrear. Entendido esto, vamos a entender que estos 3 evangelios, de los cuales vamos a leer un pequeño fragmento, nos dicen que lo mejor para María, para su santidad, para el culto que tenemos hoy en día para ella, para el cuidado de esta mujer que fue elegida como la Madre de Dios y permanecer en el lugar más sagrado que existía en ese tiempo. ¿Y cuál era ese lugar más sagrado? Evidentemente, eh, más que el hogar, es un lugar bendito porque convive la familia, pero, pero la casa no es considerada en la tradición judía como un lugar más sagrado. El lugar más sagrado para esta tradición es el templo de Jerusalén. ¿Sí?
el templo de Jerusalén. Entonces, según una tradición, se menciona que la Virgen María, juntamente con sus padres, en esta etapa de la infancia, vivía unos cuantos pasos del templo. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Jerusalén, qué infortunado que ahorita pues estén junto con Palestina, Israel y Palestina en guerra. Y van a encontrar una puerta que se llama la Puerta de los Leones, que si continuamos caminando frente a ella, lleva a la Vía Dolorosa. Bueno, ahí casi entrando por la Puerta de los Leones se encuentra una iglesia que se conoce como el lugar donde nació la Virgen María, y juntamente al lado izquierdo, si se sigue caminando en forma directa, se llega a la explanada del Templo de Jerusalén. Pero bueno, no se trata de hablar sobre los detalles del templo o el lugar donde nació la Virgen María, sino concretamente sobre lo que nos dicen estos evangelios que tienen que ver con, eh, con esas imágenes de María presentada en el templo. También hay unos lugares, por lo menos, por ejemplo, de Colombia, de Ecuador y de México, donde se hace todavía la presentación de los niños y de las niñas en el templo. Ustedes lo hacen, ¿sí? Por lo general, aquí es cuando cumplen 3 años de edad, ¿no? Una tradición que empezó exclusivamente para las niñas, pero que ya en la actualidad se ha hecho también como algo para niños. Es algo como intermedio entre el bautismo y el sacramento de la Eucaristía o el sacramento de la primera comunión. Es como una celebración en la que los papás sienten que renuevan como el compromiso del bautismo. Y esto les permite impulsarse, acordarse que hay que preparar a los niños para la primera comunión. Pero esto no está en el Evangelio, la presentación, insisto, ni tampoco forma parte de los sacramentos, ¿no? La presentación de los niños no es un sacramento, aunque lo quieran tener así. La presentación de los niños o niñas es una tradición piadosa. Y vamos a ver, en primer lugar, qué nos dice el protoevangelio de Santiago, evangelio apócrifo. El protoevangelio de Santiago fue escrito hacia el siglo segundo después de Cristo, por lo tanto, mucho tiempo después de que había vivido la Virgen María. Y algunos dicen que este evangelio concretamente refleja lo que en la tradición se había transmitido de boca en boca, que la Virgen María había permanecido en el templo desde que era niña hasta cumplir los 12 años. Imagínense este intersticio de tiempo. Básicamente, vamos a leerlo, de los 3 a los 12 años. ¿Cuántos años hay ahí? 9 años, viviendo en el templo de Jerusalén. Eso significa la presentación. La presentación no era únicamente allá ponerla de frente al Santo Santorum, sino que era que viviera allí, más o menos hasta antes de la pubertad, hasta los 12 años, que es cuando empezaría su tiempo de fecundidad, de fertilidad. Y en el capítulo número 7 de este protoevangelio de Santiago, dice que cuando iban pasando los meses para la niña y al llegar los 2 años, dijo Joaquín a Ana, llevemos la niña al templo del Señor para cumplir la promesa que hicimos. No sea que el Señor nos la reclame y nuestra ofrenda resulte ya inaceptable ante sus ojos. Entendemos que aquí se está mencionando que en los capítulos anteriores Joaquín y Ana prometieron llevar a la Virgen y consagrarla a Dios. Ana respondió, esperemos todavía hasta que cumpla por lo menos 3 años. No sea que la niña vaya a tener como una necesidad, una añoranza de nosotros, que significa que está empezando a llevarla al templo, pero Ana dice, no, está muy pequeña aún.
Si la dejamos a los 2 años, va a tener recuerdos, añoranza, nos va a extrañar, se va a poner a llorar y no se va a poder quedar a vivir en el templo. Y Joaquín respondió, esperemos al llegar a los 3 años. Dijo Joaquín, llamad a las doncellas hebreas que están sin mancilla, o sea, sin pecado, y que tomen sendas candelas encendidas para que la acompañen, no sea que la niña se vuelva atrás y su corazón sea cautivado por alguna cosa fuera del templo de Dios. Entonces, vemos cómo San Joaquín, que no está aquí en el protoevangelio, dice, si vamos a llevar a la niña, que la acompañen otras jovencitas con una vela para cada una, que la niña se sienta acompañada y así, no lo dice el protoevangelio ahí en capítulo 7, que después la niña iba subiendo al templo de Dios, la recibió el sacerdote, quien después de haberla besado, la bendijo y exclamó al Señor, el Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel. Entonces la hizo sentar sobre la tercera grada del altar. El Señor derramó gracia sobre la niña, quien lanzó con sus piececitos eh, pasos de danza y haciéndose querer de toda la casa de Israel. Esto es del capítulo 7 del protoevangelio de Santiago. Ojo, para este culto de la Virgen María, para la fiesta de hoy, de la presentación de la niña en el templo. No sé, ¿conocían esto? Más o menos era como pensaban que era una presentación y se la llevaban a la casa y ya, otra vez. Bueno, precisamente en las imágenes que tenemos, se ve la Virgen que está con las manos en alto, como danzando delante de Dios. El capítulo 8 de este protoevangelio de Santiago, perdón, es que ahorita vamos a hablar del evangelio de Pseudo Mateo. El capítulo 8 nos dice allí el autor sagrado, bueno, perdón, el autor de este apócrifo. Recuerde que los autores sagrados son para los libros canónicos. Entonces, dice, bajaron sus padres llenos de admiración alabando al Señor, a Dios, porque la niña no se había vuelto atrás y se quedó en el templo. María permaneció en el templo como una palomita, recibiendo alimento de manos de un ángel, pero al llegar a los 12 años, los sacerdotes se reunieron para deliberar, diciendo, he aquí que María ha cumplido sus 12 años en el templo del Señor. ¿Qué habremos de hacer con ella para que no llegue a mancillar el santuario? Y aquí lo que está diciendo es, ¿qué vamos a hacer con ella para no tener, pues, mm, su desarrollo, su menstruación en el templo y lo vaya a manchar? Y aquí, pues, se puede sacar la conclusión que Joaquín y Ana llevaron a la Virgen María cuando tenía 3 años al templo y ahí se quedó la Virgen hasta los 12 años. Evidentemente, los padres la visitaban, ella convivía con ellos. Y ese tiempo también Ana daba a María la educación que una madre le puede dar a la niña, ¿no? La tradición sobre todo que nos darán, que nos dicen los evangelios apócrifos, nos dice que, que no solamente estaba María, sino varias niñas entre los 12 y los 36 años, que eran cuidadas unas por otras, que aprendían ahí, aprendían especialmente a, a hilar el velo del templo, porque el velo tiene, pues, el velo es la parte más sagrada del templo de Jerusalén, era. Y se hacía con materiales muy hermosos, con textiles muy delicados y sobre todo con el color púrpura. Por eso incluso hay una parte de los evangelios apócrifos que nos mencionan que la Virgen María eh, hilaba el color más hermoso del velo, que era el color púrpura. Bueno, ahora podemos encontrar, decíamos, 3 textos, uno del siglo II, otro del siglo VI, ¿sí?
que se trata del Evangelio de Pseudo Mateo. Ya leímos el protoevangelio de Santiago. Ahora vamos al Pseudo Mateo, que está inspirado en el Evangelio, en el protoevangelio de Santiago. Pero tiene 4 siglos de diferencia porque este es del siglo VI. Y dice en el capítulo 4 de Pseudo Mateo que cuando la niña cumplió 9 meses, 9 meses después de embarazo, a ver, dice Pseudo Mateo, este es del siglo VI, que cumplidos los 9 meses, de esto añadió a luz una hija y le puso por nombre María. Bueno, aquí se nos habla, esto es lo confuso del pseudo Mateo, este capítulo, de que da a luz la madre de la Virgen, es decir, Ana, y en el capítulo 5 nos habla de una alabanza que Santa Ana hace a Dios por el nacimiento de la niña. En el capítulo 6 de Pseudo Mateo, María era la admiración de todo el pueblo porque teniendo tan solo 3 años, andaba con un paso tan firme, hablaba con una perfección tal y se entregaba con tanto al fervor las alabanzas divinas que nadie la tenía por una niña, sino más bien por una persona mayor. Era además, dice este capítulo, que la niña era muy asidua en la oración, como si ya tuviera una edad pues muy avanzada, casi 30 años, y su rostro era resplandeciente como la nieve, de manera que con dificultad se podía poner en ella la mirada. Se entregaba, dice, con asiduidad a las labores de la lana, y es de notar que lo que las mujeres mayores no fueron nunca capaces de ejecutar esto, lo realizaba en su edad más tierna. Esta era la norma de vida que se había impuesto desde la madrugada hasta la hora tercia y eh, hacia la tarde. Hacía oración desde tercia hasta ocuparse en sus labores y consumía todo el tiempo en oración hasta que dejaba ver como del ángel del Señor, de cuyas manos recibía el alimento y así iba adelantándose más y más en los caminos de oración. Miren cómo ensalza el pseudo Mateo, ¿no? A María, a María Santísima. Finalmente, María era tan dócil a las instrucciones que recibía en compañía de las vírgenes más antiguas, las niñas que estaban en el templo, que tenían más tiempo, que ella no había ninguna más pronta que ella para las vigilias, ninguna más erudita en la ciencia divina y ninguna más humilde en su sencillez, ninguna interpretaba con más dones los salmos, ninguna era más gentil en su caridad, ni más pura en su castidad, ni finalmente más perfecta en su virtud, de tal manera que de esta forma fue creciendo poco a poco en el templo y allí nos habla cómo el pseudo Mateo nos va poniendo una niña que va creciendo poco a poco en el templo frente a las dos. Ahora, en el siglo IX hay un texto que se llama el Evangelio de la Natividad de María, que es protoevangelio, es apócrifo, perdón, es totalmente apócrifo. Y en el capítulo donde está la presentación de María, en este Evangelio de la Natividad de María, es el capítulo 6. Ojo, este es del siglo IX. Nos dice que transcurridos los 3 años, nuevamente y terminando el tiempo de la lactancia, llevaron a la Virgen con ofrendas al templo del Señor y había alrededor del templo, según el número de los salmos graduales,
15 gradas. 15 gradas para subir. ¿Qué son los salmos graduales? Graduales significa gradas, escaleras, ¿cierto? Y subiendo. Bueno, cada vez que los judíos iban a Jerusalén, que está en un terreno más alto que Galilea, ¿sí? Que van subiendo allí al monte Sión, en donde está Jerusalén, eh, eh, salen y van subiendo para llegar a la ciudad. Por lo tanto, los salmos graduales, que son 15 salmos que están en la Sagrada Escritura, son aquellos salmos que iban cantando, que se iban recitando cuando el pueblo judío iba llegando a Jerusalén. Seguramente conocemos algunos de estos salmos graduales, porque es interpretado incluso con música de distinto tipo de alegría, cuando, por ejemplo, la alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies. Tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén está. ¿Sí? Entonces, se nos dice en este templo que habían 15 gradas, de acuerdo a los salmos graduales, porque estando en el templo situado sobre una altura, tan solo por las gradas, era accesible el altar. El altar que conocemos, el templo de Jerusalén, se llamaba el altar de los holocaustos, que estaba situado en el exterior y sobre la primera de aquellas gradas. Allí es donde van a poner los Joaquín y Ana a María, muy pequeña, y allí en esa primera grada se quitaban los vestidos de viaje para ponerse, según las costumbres, los vestidos más bellos y más propios de la ceremonia. Se dice allí, en el capítulo 6 del Evangelio de la Natividad de la Virgen María, que la Virgen del Señor subió todas las gradas sin mano alguna que la condujera, de tal suerte que todos pensaron que no le faltaba nada a la perfección de edad que tenía. Y la infancia misma de la Virgen operaba ya, ella ya operaba grandes acontecimientos y mostraba el milagro que sería un día y después de haber celebrado un sacrificio conforme al uso de la ley. Dejaron allí a la Virgen para que fuera educada en el recinto del templo con las demás vírgenes y ellos regresaron a su casa. El capítulo 7 del Evangelio de la Natividad de la Virgen nos dice cómo hacía Dios preparándola, cultivándola. Entonces, como ven, los evangelios apócrifos son los que nos dan detalladamente la presentación de la Virgen María en el templo, de la Virgen María Santísima en el templo. Los evangelios apócrifos nos hablan también de otras niñas y otras vírgenes que habían consagrado su virginidad a Dios y que vivían en el templo. Cuando cumplió 12 años, se nos queda, otros nos dicen, cuando llegaba a los 14, bueno, una información que varía, lo que nosotros podemos decir es que cuando ella fue considerada digna de ser la madre de Jesús, porque su cuerpo ya permitía que ella fuera de alguna manera capaz de llevar en su vientre al verbo, al Hijo de Dios, en ese momento fue cuando el ángel Gabriel se le apareció para decirle, María, ha sido elegida por Dios, ¿aceptas? María aceptó. Bueno, esta respuesta, pues, tiene que ver con esa presentación de la Virgen María. Vemos entonces cómo la tradición, los papas, quisieron ayudar a hacer esta tradición de la Virgen María para que las niñas se mantengan siempre a Dios y se entregaban, se presentaban en el templo y posteriormente también se presentó a los niños. Y una última cosa con respecto a esto es que cuando se habla eh, de esta presentación de María como consagración, cuando tenía 3 años, porque en el caso de los niños, cuando los niños nacían, se les presentaba a los 40 días, a las mujeres a los 80 días para dar gracias por el nacimiento, pero después al niño se le consideraba ya como parte del pueblo de Israel. Cuando
se consideraba a los 8 días del nacimiento y en cambio a la mujer se consideraba que si hacía de madre judía, ya formaba parte del pueblo, simplemente por el hecho de haber nacido de la madre judía y de ser mujer. Allí podemos encontrar cómo Dios va realizando esta obra que nos va a llevar finalmente a algo muy interesante, al culto de la bienaventurada Virgen María, que celebramos en este día. Recordamos esta dedicación que fue puesta en el año 543, siglo VI. Estamos hablando más o menos hacia cuando se escribió el Evangelio de Pseudo Mateo. Y se dedicó esta fiesta a la iglesia de Santa María la Nueva, que obviamente está construida cerca del Templo de Jerusalén. Esta fiesta es de gran auge, no tanto aquí en Occidente, pero sí para los cristianos de la Iglesia Oriental. Esta dedicación que María hizo de sí misma a Dios, ya desde su infancia, movida por el Espíritu Santo, de cuya gracia estaba llena desde su concepción inmaculada, nos recuerda a nosotros pues, que tenemos un culto especialísimo por esta presentación a la Reina del Cielo. Esta presentación que nos da, obviamente, un fundamento dogmático que vamos a ver a continuación con el Concilio Vaticano II. Se comprendió un poco lo que quería, lo que fue desarrollándose frente a la presentación de la Virgen María. Bueno, listo. Entonces, pasando ya a nuestro tema del día de hoy, podemos encontrar que el fundamento dogmático del culto mariano lo va a exponer de una manera mucho más detallada el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, en la Lumen Gentium, que les pedía el favor de leer, y algunas preguntas también, en el numeral 66, nos dice que la Virgen merece una veneración especial. El numeral 66, nos dice 3 puntos importantísimos de por qué debemos venerar especialmente a la Madre de Dios. Decíamos, primero, por ser Madre Santísima de Dios. Segundo, porque tomó parte en los misterios de Cristo. Y tercero, porque fue ensalzada por gracia de Dios después de su Hijo por encima de todos los ángeles y de todos los seres humanos. María merece que se le tribute un culto singular por ser reina del reino escatológico adquirido por Cristo Rey. Esta es la glorificación de María, que se da con su fiesta de la Asunción y su coronación como reina universal. Entonces, ¿qué nos dice este numeral 66? Que la dignidad de la maternidad divina y todo el cortejo de gracias que la acompañan elevan a la Virgen a un grado eximio de excelencia, un grado altísimo, como cuando subió esas 15 gradas, superando todas las alabanzas de los salmos. Ella es el salmo por excelencia para cantar y adorar a Dios en este culto que le damos. Asociándose solidariamente a la misión redentora de Cristo, María adquiere una excelsa dignidad. Recordábamos el documento de Pablo VI, Marialis Cultus, que nos regala Pablo VI, y en Marialis Cultus nos dice que allí hay unas
fundamentos sólidos, dogmáticos del culto mariano, además de los ya expuestos. Pablo VI en Marialis Cultus, numeral 56, recordémoslo, ustedes que no han leído, o lo veíamos hace 8 días, María tiene un fundamento dogmático como en su merecimiento de veneración especial, porque tiene una misión única en el pueblo de Dios, de que es al mismo tiempo miembro, modelo y madre. Madre amorosísima. Pablo VI también nos dice, por su incesante intercesión, porque habiendo sido asunta al cielo, sigue muy cercana. Pablo VI utiliza la palabra cercanísima para darle más profundidad. Cercanísima de los fieles que le suplican y de los que ignoran que son hijos suyos. Ella está incesantemente intercediendo. Y también por su gloria, que ennoblece a todo el género humano. Ella, verdadera hija de Eva, aunque sin mancha, es verdadera hermana nuestra que ha compartido todo en nuestra condición. No olvidar que María, al ser criatura, es hermana, aunque es madre espiritual, también es hermana. La hermana María. En esa sororidad, que significa en esa hermandad de María para nosotros, por eso sororidad, quiere entonces María, compartiendo nuestra condición, ennoblecernos, diciendo que sí se puede. Por eso, finalmente, Pablo VI nos dice que el culto a María se va a basar en el designio insondable de Dios. O sea, es voluntad de Dios que nosotros le tengamos un culto especial a María, porque ella lleva todo a cabo según su designio de amor. La amó y obró en ellas maravillas, dice Lucas 1:49. La amó y obró maravillas en ella. La amó por sí misma, la amó por nosotros. Entonces, el Concilio Vaticano II nos va a dar unas orientaciones para el culto a María, para que la devoción a María esté conforme a su propio espíritu. Y de esta exhortación, obviamente, de Pablo VI, Marialis Cultus, hay que seguir 4 directrices precisas antes de una verdadera devoción a María. Tenemos que tener orientaciones que nos da el magisterio de la Iglesia. La primer directriz para una buena orientación en el culto mariano, según el Concilio Vaticano II y Marialis Cultus, es adecuar la doctrina y la devoción mariana a las fuentes del pensamiento cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que la doctrina de María debe fundamentarse en la Sagrada Escritura y en la enseñanza de los padres de la Iglesia. Eso se entiende. La segunda directriz que nos da es que debemos situarla en íntima relación con la eclesiología. Para quienes no entiendan qué es eclesiología, es el tratado teológico sobre la iglesia, y con la historia de la salvación. Esto lo comprende la soteriología. Soteriología.
que es el Tratado Teológico sobre la Salvación. Entonces, hay una íntima relación entre iglesia y salvación. Ahí está María, en ese culto. De hecho, en los documentos del Concilio Vaticano se han colocado la doctrina mariana de forma dinámica dentro de la historia de la redención, desde el protoevangelio de Génesis, lo llamamos protoevangelio. Recuerden ese texto acomodaticio de Génesis 3:15. Y ella pisoteará el protoevangelio, ¿no? Como una profecía, un primer evangelio, el protoevangelio, hasta la parucía de Cristo, la segunda venida del Señor. Tercero, nos pide el Concilio y Marialis Cultus insertar a María dentro del movimiento misionero y litúrgico de la Iglesia. Porque María es modelo de todos los que colaboran en la misión apostólica de la Iglesia para engendrar a los seres humanos una vida nueva. Además, los ejercicios de piedad mariana deben organizarse de tal forma que sean conformes a la sagrada liturgia, que deriven de ella y conduzcan a ella. Todo ejercicio de piedad mariana que ustedes hacen en los conventos, en los seminarios o en las parroquias los días sábados, como por ejemplo el Rosario de Aurora, tiene que llevar pues a la Sagrada Liturgia, en cuanto la liturgia es la celebración del dogma cristológico, es decir, en Jesucristo y por Jesucristo, como Hijo de Dios, camino, verdad y vida. Y cuarto, debemos procurar que la piedad mariana sea cauce del progreso del movimiento ecuménico. Por eso las prácticas de devoción mariana han de evitar con cuidado todo lo que de palabra o de obra pudiera inducir a error a los hermanos separados. Por eso estamos estudiando. Porque en un diálogo serio, en un diálogo con conversión frente a un hermano separado, se debe explicitar cómo está dentro María, dentro del dogma cristológico. No es una diosa, sino que es una intercesora en cuanto nos conduce a su Hijo. Y desde ahí poder tener un diálogo adecuado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la presentación de Santa María Virgen nos ayude a comprender el misterio de la voluntad de Dios. Así sea. Para dentro de 8 días, nuestra entrega va a hablar sobre la verdadera devoción mariana y sobre las plegarias marianas, en las cuales va a estar el Ángelus, el Santo Rosario, como fundamentales. Y así vamos culminando nuestros encuentros en este mes de noviembre. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos caminando? ¿Cómo han estado? ¿Hay algo que aportar, algo que decir? ¿Pueden reactivar su audio? Creo que sí. Todos tienen audio, sí. Bueno, Perfecto. para nosotros este día es muy especial porque estamos de fiesta en nuestra congregación. Celebramos el día de la vocación oblata porque fueron entregadas las constituciones un 21 de noviembre. Y también celebramos a la Niña María. Entonces siempre se hace un altarcito con la imagen de la Virgen cuando es niña y bueno, se hace una novena.
Entonces, hay un canto especial para ese día, todo eso. Entonces, sí, para nuestra congregación este es un día muy importante donde celebramos de manera especial a la Virgen María. Eso Bueno, quería ¿qué comentar. dice el canto? Me Oh causa curiosidad. Reina del cielo, Niña María, por sierva este día me consagro a ti. Así es, sí, en el cielo ha nacido una niña hermosa, es como una rima, es bonito. Qué bonito. Sí. Bueno, muchas gracias, está muy bonito. Esperamos que nos lo puedas compartir. Muy bien, gracias hermana por compartir y una alegría y felicidad y saludos a tus hermanas allá en la casa y en la comunidad. Muy bien, Nadia, Vamos caminando ahí en la fe, sí, vamos cada día aprendiendo un poquito más de nuestra fe y de nuestra Santísima Madre. Aquí en México se usa mucho una devoción mariana, que es la de las 57 estrellas, que es a partir del 28 de, del día de San Juditas, desde el 28 de octubre, se empieza a rezar un rosario y un Padre Nuestro por día para juntar hasta el 24 de diciembre las 57 estrellas del manto de la Virgen que tiene en la advocación de Santa María de Guadalupe. En la advocación mariana de Santa María de Guadalupe, las estrellas que tienen su manto, y se va haciendo esa devoción aquí. Bueno, yo sé que al menos aquí en México, no sé si en otras partes también se realice. es nuevo para mí, por ejemplo, es nuevo para mí. 28 de Luego si tengo octubre, oportunidad se los mando ahí por el WhatsApp para que eso. tengan y los que quieran aprovecharlo, pues ahí lo aprovechen. Pero sí, muchísimas gracias por todo lo que nos enseña. Que Dios lo siga iluminando a usted para que nos siga dando más enseñanza. Muchas gracias y qué bueno, sí, 57 estrellas, me queda, ¿no? El 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, comienza el 28 con la fiesta de San Judas el Bueno, no el Iscariote, y va a 57 estrellas, que también he escuchado mucho la música que se ha podido encontrar, ¿no? No sé si se diga así, ¿no? Pero es la interpretación de cómo están puestas las estrellas y que esto lleva unos ritmos que nos dan una música también agradable. Muchas gracias, Nadia. Sí, está bien, muy bien. Bueno, pues le damos gloria a Dios por medio de María en este día y digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que Dios Todopoderoso nos bendiga en esta santa noche y tengamos un feliz descanso. Goodbye, God bless you. Gracias, buenas Gloria a Dios. noches. Gracias, Chao. buenas noches.